Bueno, muchas gracias a los doctores que me han precedido en la presentación y gracias a ustedes por su asistencia después de este largo congreso y todavía tienen energías para estar aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, sí se llama Alternativas Territoriales en la Encrucijada del Desarrollo y tiene un subtítulo, el derecho humano a la alimentación y el desarrollo local. Esto es porque el territorio y la alimentación las ligamos como un hecho social, como una totalidad que está incidiendo y que puede incidir más profundamente en nuevas alternativas del desarrollo. Ayer hablábamos de sociedades distópicas, entonces ahora probablemente hablemos de cómo se pueden estar generando algunas alternativas, ¿no? Me auxilio de esta presentación, el plan de la presentación es, digamos, ir definiendo qué es el territorio y el derecho a la alimentación, cómo ha llegado este derecho humano a la alimentación en la agenda de la política pública mexicana. Y bueno, pues yo me he dedicado desde hace algunos años a estudiar los sistemas agroalimentarios locales y dentro de esto quiero ver cómo pueden insertarse en un derecho humano a la alimentación adecuada para establecer políticas públicas de desarrollo local y territorial que permitan el desarrollo rural y el bienestar. Y bueno, pues algunas reflexiones finales. Digamos que esto es parte de un proyecto financiado por la UNAM y ha sido parte de proyectos también financiados por el CONACYT. Entonces, en esta parte solamente voy a hablar de esta cuestión del derecho a la alimentación. Ahí en el fondo tienen ustedes, es una litografía de un autor indígena, se llama País de Maíz. Entonces es una representación de la República Mexicana, pero a base de puro maíz. ¿Qué es el territorio? Bueno, pues digamos que el territorio para algunos antropólogos es un lugar, es el lugar definido como precisamente distinto a cualquier otro lugar. Es una construcción sociocultural, según Gilberto Jiménez, o un sistema complejo y de defensa de la biodiversidad, en el caso de Sergio Boissier. Y en algunos otros trabajos los hemos definido como un lugar socioculturalmente construido, culturalmente identificado, es decir, en este sentido del que hablaba Jesús, e institucionalmente regulado precisamente por las políticas públicas y por la acción social. El derecho humano a la alimentación ya pues surge a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se refuerza en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre todo el artículo 11, que pretende garantizar a cada persona una cantidad de alimento adecuada para llevar a cabo una vida digna. Y entonces, digamos que estos derechos, ya ayer hubo una mesa en la cual vimos cuáles son las dificultades tremendas para realizar estos derechos, en donde por una parte chocan los derechos humanos en una economía sustantiva y por otra parte hay una economía autonomizada que está representada en este momento por las empresas transnacionales que de alguna u otra manera dificultan toda la realización de estos derechos. ¿Cómo llega el derecho humano a la alimentación a la agenda pública mexicana? Bueno, primero lo tenemos que ver en el contexto del empobrecimiento del país y en el cambio institucional que el país sufrió, sobre todo a partir de los años 80, cuando hay una destrucción de las instituciones postrevolucionarias, de alguna manera, que habían asegurado el desarrollo rural y el bienestar en la agricultura. Se retiran los subsidios al campo, se venden las empresas paraestatales dedicadas a la producción de fertilizantes, se vende la empresa paraestatal dedicada al acopio de alimentos, Boruconsa, bodegas rurales Conasupo, se limitan y regulan los sistemas de distribución de abasto alimentario, es decir, Diconsa, y bueno, pues también desaparecen los sistemas de créditos dirigidos al campo, con dos bancos fundamentales que había para el crédito al campo, que era el Banco de Crédito Ejidal y el Banco para la Agricultura, el Ban Rural. Entonces, de alguna manera, esto hay un cambio institucional y, por lo tanto, también, digamos, la liberalización, la entrada del país hacia estos tratados internacionales que van liberalizando el comercio digamos, en principio,
en 1985 el tratado, la adhesión de México hacia el tratado de aduanas, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, el tratado de aduanas que permite una cierta liberalización del comercio. Y posteriormente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, que de alguna u otra manera pues agudizan la pobreza en el campo y que dan lugar también con la globalización al cambio de las dietas alimentarias, con la introducción de alimentos, digamos, excesivamente procesados, industrializados, que están en el origen de la dieta, de la epidemia actual, de la pandemia actual de obesidad, de alguna manera, que ha colocado a México como el país en donde la proporción de niños obesos es mucho más alta que en cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, estamos con esto. Y por otra parte, esto da lugar con el empobrecimiento, digamos, sobre todo desde los 80, 1984 es un año terrible, y algunos sociólogos y antropólogos de aquella época decían que las familias tuvieron que sacar hasta los perros a la calle para poder obtener recursos, ¿no? En los cruceros, entonces para poder obtener recursos para la alimentación. Y bueno, pues ¿cómo llega esto de la agenda? La agenda en las políticas públicas, siempre una pregunta es cómo se introducen los temas en las políticas públicas. Pues es algo muy complejo que tiene que ver con muchos niveles, desde el nivel local hasta el nivel internacional, y muchas veces el nivel internacional es el que va determinando cuáles son las agendas, ¿no? Entonces, desde la ONU, sobre todo, esto se establecen, y desde la FAO se establecen las metas del milenio en 1996, que consisten en que hacia el 2015 deberíamos de tener una población mundial con una disminución del 50% de las personas con hambre. Hacia 1996 teníamos 1.000 millones de personas con hambre, es decir, desnutridas, y en el 2015 no se cumplió la meta del milenio porque teníamos 830 millones. Es decir, sí había disminuido, si vemos el crecimiento de la población, sí había disminuido en términos proporcionales, pero en términos absolutos, pues la ganancia había sido muy pequeña. Y ahora la FAO hace unos días emitió una alerta porque el hambre nuevamente vuelve a crecer en el mundo. Estamos llegando, está creciendo nuevamente el hambre en el mundo por guerras, por la incertidumbre económica y por el cambio climático también. Al mismo tiempo hay una serie de movimientos sociales que van demandando un derecho a la alimentación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En el caso internacional, a partir de las hambrunas en Etiopía, en los años 90 y en otros países del mundo, se forma una alianza internacional de organizaciones civiles que se llama First Food Action Network, FIAN. Y esta organización al mismo tiempo coincide con una serie de demandas en la Ciudad de México que configuran un frente por el derecho a la alimentación, integrado por organizaciones no gubernamentales, por asociaciones civiles, la Pastoral de la Iglesia Católica y muchas otras, que en términos de políticas públicas le podríamos llamar una coalición de grupos para establecer una política pública, una agenda. Y este Frente por el Derecho a la Alimentación pues desarrolla acciones, manifestaciones, etcétera, que en principio habían sido como una demanda para obtener vivienda en la Ciudad de México después del sismo de 1985, pero que después con la crisis económica va generándose una demanda por la propia alimentación. Y por otra parte, en toda América Latina, también hacia finales de los años 90 se forma un frente parlamentario contra el hambre, que es una asociación, digamos, de diputados, de congresistas que de alguna u otra manera están tratando de incorporar este problema del hambre en la agenda de los países y tratar de darle solución, y en eso participan también parlamentarios mexicanos.
Bueno, entonces, digamos que cómo se puede relacionar este derecho a la alimentación en el caso de México. En el año 2003, la Cámara de Diputados promulga la Ley General de Desarrollo Social en México, y esta Ley General de Desarrollo Social trata de incorporar estos compromisos internacionales de México para el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, etcétera, y incorpora 7 derechos sociales que la política social debe de cumplir. Esos derechos sociales son, en el caso de México, con la Ley General de Desarrollo Social, establece 7 indicadores o dimensiones de carencia que reflejan la pobreza o la desigualdad en la sociedad mexicana. El primero es el rezago educativo, el segundo es acceso a los servicios de salud, el tercero es acceso a la seguridad social, el 4 es la calidad y espacios de la vivienda, el 5 acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 6 acceso a la alimentación y el 7 cohesión social. Son 7 derechos básicos que reconoce la ley mexicana y que tienen un organismo que se dedica a evaluarlos y a medirlos y a medir el progreso, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social. En el año bajo esta metodología de estos indicadores, el Coneval reporta para el año 2014 28 millones de personas con carencia por acceso a la alimentación y 24.6 millones con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. La línea de bienestar mínimo es una línea que define en la política mexicana aquellas personas que se encuentran en tal situación que incluso todo el ingreso familiar no le es suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Es decir, teníamos en el año 2014 24.6 millones de personas en esta situación. En el año 2016, el Estado mexicano, a través del INEGI, cambió la metodología de obtención de datos de la pobreza en las encuestas nacionales de ingreso, gasto y gasto de los hogares, y de ahí que uno de los candidatos a la presidencia de la República haya dicho que él había bajado en más de 2 millones de personas en situación de pobreza, que había disminuido. Esto fue precedido por una gran polémica entre 2 instancias de evaluación del Estado mexicano, el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social y el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Quien lleva a cabo el cambio metodológico para la obtención de los datos es el INEGI, y esto el Coneval entonces ya no supo cómo medir, cómo establecer este parámetro. Al final llegaron a un acuerdo, pero entonces precedido por esta polémica, no sé si estos datos puedan entonces tener la verificación adecuada, porque entonces para 2016 se reporta una disminución efectivamente de 2,5 millones de personas aproximadamente que habían salido de la situación de la pobreza extrema, es decir, que ya tenían más ingresos para comprar por lo menos su canasta alimentaria. Entonces, digamos que estas son algunas de las contradicciones que existen en estas políticas. Y con respecto al derecho humano a la alimentación, entonces la política después de las demandas sociales y del planteamiento de la agenda y demás, fue que en 2015 se aprueba en 2011 se aprueba una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 y otra reforma en el artículo 27. El artículo 4 establecía que el Estado garantizaría la alimentación a las personas vulnerables o a las personas o a las mujeres lactantes, etcétera. La reforma consiste en que ahora el Estado va a garantizar la alimentación a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, es un derecho universal en este sentido, un derecho humano, y que va a garantizar la alimentación adecuada. Pero el artículo 27 constitucional, la reforma, establece que
el Estado procurará en todo momento apoyar los sistemas tradicionales, los sistemas agrícolas tradicionales para tratar de alcanzar estas metas. ¿Qué pasó con estas reformas? Bueno, fue un gran avance en las reformas constitucionales. Estas reformas fueron discutidas, fueron aprobadas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación con bombo y platillo y demás, y al pasar la minuta de estas reformas hacia la Cámara de Senadores, pues ahí durmió el sueño de los justos. Entonces no hay ley reglamentaria, y al no haber ley reglamentaria no hay forma de ejercer ese derecho humano a la alimentación adecuada. Sin embargo, entonces, ¿cómo se establecía en esta ley reglamentaria, en la propuesta de la ley reglamentaria? Se establecía que serían, digamos, ante todo el desarrollo rural y el desarrollo local el que podría impulsar este ejercicio al derecho humano a la alimentación. Entonces, el derecho humano a la alimentación, ¿cómo puede definirse? Bueno, el derecho humano a la alimentación puede definirse como, dice el relator de los derechos humanos, del derecho a la alimentación en México, dice, es el derecho de tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda, ojo, a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica, física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Esto es así como se define, como lo define el relator de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación. Y luego él distingue el derecho a la alimentación de dos conceptos, el de seguridad alimentaria, que es el concepto tradicional de la FAO, que consiste en precisamente establecer la disponibilidad, el acceso y, digamos, la inocuidad de los alimentos para la población. Y él dice que el derecho a la alimentación va un poco más allá porque tiene raíces culturales y debe de enriquecer la vida psíquica y física, ¿no? Y lo distingue también de otro concepto que está muy en boga en América Latina y en todas, prácticamente en todos los continentes del sur, en el sentido de que es distinto, según el relator, a la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es un concepto que ha sido impulsado sobre todo por Vía Campesina, esta organización de organizaciones campesinas a nivel mundial, y que consiste en la soberanía alimentaria en que cada comunidad pueda tomar las decisiones que considere convenientes, tanto para producir como para comercializar sus alimentos. Para él, el relator dice que no puede considerarse igual el derecho a la alimentación al de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria tiende a ser un concepto cerrado y dejaría en riesgo alimentario a las comunidades, sobre todo a las ciudades. Aquí hay una discrepancia mía con el relator, en el sentido de que no necesariamente signifique un peligro para las ciudades, porque puede haber precisamente abasto y abastecimiento local a partir precisamente del establecimiento de planes de desarrollo rural importantes en ámbitos periurbanos. La Ciudad de México es paradigmática en ese sentido, era una ciudad que era prácticamente autosuficiente y que ahora prácticamente importa de otras partes del país y del exterior prácticamente todos sus alimentos, aunque si hay tiempo, puedo pasar un pequeño video, ojalá ya haya tiempo. Entonces, no, pues ya no. Les voy a dar el vínculo. Entonces, había más aquí. Bueno, sí. Entonces, digamos, voy a hacer algunas ya reflexiones finales para ver si podemos entrar al internet, si me permiten, y hacer
mostrarles un video que hemos realizado en la Sierra Tarahumara con alimentos típicos de allá. Bueno, lo que quiero decirles es que este derecho humano a la alimentación, entonces, y de acuerdo a la ley reglamentaria que se había establecido y que está ahora en la congeladora, en la Cámara de Senadores, ¿verdad?, establecía que de acuerdo a las modificaciones al artículo 27 constitucional, este derecho humano a la alimentación se podía realizar a partir del impulso hacia los pequeños productores y hacia las comunidades rurales. Entonces, nosotros lo hemos definido, algunos de estas formas locales, los hemos definido como sistemas agroalimentarios locales, que consisten, ante todo, digamos, ahora lo decimos que es una aglomeración de empresas, no entendiéndose por empresas, grandes empresas, sino simple y sencillamente esta capacidad de las unidades familiares rurales en transformar y en comercializar sus propios productos, y también pueden ser ligadas a otras empresas, en una aglomeración de empresas a distintas escalas en torno a productos específicos e identificados con el territorio. El desarrollo de redes de intercambios de innovación con base en la proximidad geográfica y la identidad, es decir, institucional, con los consumidores, y entonces también para definir las posibilidades de éxito, para lograr mayores ingresos para las familias rurales. ¿Y qué se requiere para esto? Se requiere algo que no tenemos en México y que no tenemos luego en nuestros países de América Latina, en el sentido de que tenemos que valorar los propios alimentos, digamos, de base territorial. Entonces estamos siempre, digamos, inmersos en una economía de mercado que nos lleva a consumir productos que no pertenecen al ámbito propiamente local o territorial. La idea precisamente es impulsar estas formas y impulsar también los excedentes para que estas pequeñas unidades rurales puedan comercializar estos excedentes sin poner en riesgo la autosuficiencia alimentaria. Tenemos experiencias lamentables en América Latina de cómo se han valorizado ciertos alimentos y cómo han desabastecido a las comunidades rurales. Uno de ellos es, por ejemplo, la quinoa, que se ha considerado como un superalimento y que ha producido efectos en las comunidades rurales, sobre todo pérdida de biodiversidad, porque solamente se está cultivando una quinoa que es la que está siendo demandada por Europa, la quinoa blanca, y también efectos de erosión. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o lo que ha surgido como tendencias, más que lo que tenemos que hacer, es justamente cómo se están configurando redes de proximidad en las ciudades y en los ámbitos locales, que en el caso de México, digamos, como ejemplo tenemos, por ejemplo, proyectos impulsados por los gobiernos locales, proyectos impulsados por organizaciones internacionales y proyectos por la misma sociedad civil. En cuanto a las organizaciones internacionales, por ejemplo, he estado participando en un proyecto de la FAO que tiene por objetivo, se le llama mercado de productores, y entonces es llevar a la ciudad productos, ya voy a concluir, llevar productos directos, digamos, no orgánicos, porque no tienen esa certificación orgánica, y entonces la certificación orgánica también, por otro lado, provoca problemas muy fuertes en las comunidades rurales, porque son costos que tienen que asumir los productores, los pequeños productores, para certificar sus productos, y que normalmente son costos muy, muy altos, ¿no? Sino que se trata simple y sencillamente de alimentos que tienen una trayectoria agroecológica o más o menos agroecológica, con base en una certificación entre, digamos, los productores, algunos técnicos de la FAO o consumidores. Tenemos, por ejemplo, también en el caso de organizaciones de la sociedad civil, mercados urbanos como el CIEN,
como el mercado de trueque o la plataforma de mercados y tianguis orgánicos que se ha desarrollado desde los años 90 en la Ciudad de México y en otros estados del país. Y finalmente, por ejemplo, se está impulsando fuertemente con la perspectiva de esta cuestión del derecho a la alimentación, se está impulsando la formación de huertos y agricultura urbana en la Ciudad de México, que están teniendo muchos problemas. Recientemente visité uno, La Espiga, que era como el programa estrella del gobierno de la Ciudad de México, y ahora está abandonado porque como ya se van, ya viene el cambio de administración. La verdad es que ha sido una decepción. Pero bueno, esto suele suceder con este cambio de las políticas públicas. Quisiera ya tener algunas reflexiones finales. El derecho a la alimentación y el desarrollo local no tienen una relación lineal, pero pueden tener una relación, digámoslo así, de carácter indirecto, pero de todos modos el desarrollo local se enfrenta ante problemas muy fuertes y muy graves, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. En primer lugar, lo primero que tenemos es que no hay una reglamentación de las reformas constitucionales de 2011 y 2015, y luego, en segundo lugar, tenemos de que estos productos locales están siendo fuertemente valorados. Boissier dice que ahora el nuevo capitalismo es la búsqueda de la biodiversidad y que ahí están las nuevas formas de acumulación, porque ahí están los intereses de las industrias farmacéuticas, alimentarias y de muchas otras industrias. Entonces, la búsqueda de la biodiversidad y la apropiación de los productos de la biodiversidad es una de las dinámicas más terribles en este momento. Y lo que tenemos además son peligros de deslocalización de los productos rurales. En la Sierra Tarahumara, por ejemplo, encontramos, y que ya no vamos a ver esa partecita de ese video, que el maíz que se siembra en la Sierra Tarahumara es un maíz muy específico, es un maíz de profundidad, lo cual le da más nutrientes a la planta y le permite resistir los inviernos tan duros de la Sierra Tarahumara y las sequías. Pero con esos nutrientes el maíz tiene ciertas características que permiten, transformado en pinoles y en atoles y estas cosas, permiten a los tarahumaras, o se les atribuye a este maíz, esa resistencia, digamos, proverbial de los tarahumaras para correr distancias ultramaratónicas. Entonces, lo que ha pasado con la Sierra Tarahumara es que ahora está siendo visitada desde hace años por corredores de alto rendimiento, maratonistas, y se están llevando precisamente, y están estudiando, ya científicos se llama, están estudiando las características del maíz para tratar de replicarlo en otras partes, como está sucediendo con el maíz azul y como está sucediendo con otros tipos de maíces nativos, porque el maíz azul, por ejemplo, ahora tiene una demanda mucho mayor en los Estados Unidos que en México. Incluso me tocó ahí estar en una demanda de un dueño, un mexicano dueño de restaurantes en Estados Unidos que pedía 100 toneladas de maíz azul porque quería impulsar una línea de tostadas de maíz azul, vendiéndolo como un nuevo alimento milagroso, incluso para la salud sexual. Entonces, pues no había manera de conseguirle 100 toneladas de maíz azul, porque es un maíz que la gente cultivaba en sus traspatios. No confundan el maíz azul con las tortillas pintadas de azul que luego les venden, ¿no? Porque sí, en cualquier lado pueden encontrar tortillas azules, pero sí. Igualmente sucede con otros tipos de maíz. Bueno, la deslocalización, finalmente, digamos, las ambigüedades institucionales económicas que se dan a la propiedad intelectual, las denominaciones de origen, marcas colectivas e indicaciones geográficas, que ahora en marzo México, con relación al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, firmó y ha modificado su ley para tratar de adaptarse al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y al mismo tiempo al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No sé qué vaya a salir de esto, pero porque Estados Unidos no reconoce las denominaciones de origen.
y en tanto que la Unión Europea exige las denominaciones de origen para su comercialización. Pero entonces tenemos problemas muy graves con las denominaciones de origen porque no somos europeos, somos latinoamericanos, y entonces las denominaciones de origen aquí no son una manifestación de los productores, sino que se trata inmediatamente de una apropiación del saber hacer de grupos industriales fuertes para poder vender esa marca colectiva, y una exclusión muchas veces de los pequeños productores. El caso del tequila es paradigmático en este sentido. Y bueno, también las fallas de la acción colectiva. Siempre tenemos en los movimientos sociales, tenemos al llamado oportunista, que en sociología se le llama el free rider, que es el que se aprovecha de la acción colectiva para sus propios intereses. Entonces, en suma, el derecho a la alimentación creo que puede ser, bien reglamentado, creo que puede ser un buen elemento para impulsar el desarrollo local y estos sistemas agroalimentarios basados en dietas locales. Puede ser también un elemento para impulsar no solamente el desarrollo rural, sino para recuperar dietas y para recuperar la salud de las personas. Pero sí se enfrenta ante problemas muy fuertes, ante problemas muy graves que sí pueden venir desde las grandes empresas transnacionales, pero también desde las fallas institucionales y por supuesto, por otra parte, desde las propias fallas de la acción colectiva y de la sociedad civil, porque la reglamentación de la ley del derecho a la alimentación no solamente no fue una decisión en la que los senadores participaron, fue porque los integrantes de los frentes para el derecho a la alimentación, las diversas organizaciones también se pelearon. Y entonces ahí quedó la reglamentación de la ley. Y ahora no sabemos si esa ley vaya a ser reglamentada, ¿no? Una de las respuestas, bueno, ya, mejor termino. Les doy las gracias porque ya me estoy pasando de tiempo y quien esté interesado, pues le paso el vínculo del video. Gracias. Gracias, Gerardo, muy amable.